Vieras que yo tengo una teoría. Nunca la he leído en ningún lado. Se los admito. Porque puede ser una invención así totalmente de la nada, ¿verdad? Puede ser algo como que nada que ver. Pero yo creo que es una buena teoría. Y me gustaría compartirla con ustedes. De hecho, he pensado en compartirla hace tiempo. Lo que pasa es que me necesito poner algo en los labios porque los tengo re secos. Esto es lo mejor del mundo, friends. Si nunca lo han usado, se los recomiendo. Pero es para ponérmelo. Bueno, el tema es que este tema, digamos, es algo que he pensado por mucho tiempo. Y de hecho, les pasé ayer un documento y el podcast donde hablamos del Evangelio, Estefan y yo. Y les explicamos el Evangelio con detalle para que lo puedan compartir, para que lo puedan escuchar. Y de hecho en eso, ahí hablo yo de eso. Es parte de lo que escribí en el documento que les digo donde comparto el Evangelio. Porque yo creo que una pregunta importante que nos hacemos con frecuencia, bueno, no sé si usted se la ha hecho, pero yo me la he hecho muchas veces, es ¿por qué es que se dio la caída? Si Dios si Dios es, ¿cómo se diría? Todo conocedor, si Él sabe todo lo que iba a pasar, ¿verdad? Si Él sabe que íbamos a pecar, ¿por qué aún así, ¿verdad? No hizo nada antes de que sucediera? ¿Por qué Dios no se encargó de evitar la caída en un principio? ¿Por qué se dio toda esta historia que en realidad pudo haberse evitado, ¿verdad? Tanto sufrimiento, tanta cosa. Y bueno, yo tengo mi propia respuesta al respecto. Es una respuesta bíblica, creo. Bíblica, pero no es una respuesta bíblica en el sentido de que la Biblia lo dice exactamente, ¿verdad? Pero sí, la Biblia más o menos creo que lo implica, ¿verdad? Lo dice ahí al suave. Bueno, el tema es que creo que es una pregunta importante porque uno siempre se pregunta, el problema del dolor en el mundo es serio. Y yo lo encuentro con frecuencia cuando hago consejería, porque aconsejo a muchas personas que están pasando por cosas muy dolorosas. Y entonces yo misma me he tenido que hacer la pregunta, ¿verdad? O sea, ¿por qué tanto dolor? ¿Y por qué Dios no nos evitó esta bronca? Así de entrada. O sea, ¿por qué si Él es soberano? Y recordemos que la característica de Dios, una de las características de Dios no comunicables, uno de sus atributos no comunicables más importantes, en mi opinión, es su soberanía. Yo creo que eso es lo que hace que sea un Dios en el cual podamos confiar, ¿verdad? Si es un Dios en el que no podemos confiar, eso es un verdadero problema. Y la soberanía, el hecho de saber que Dios está en completo control del mundo, del universo, del planeta, es demasiado importante. Perdón porque es que estoy haciendo esto. Entonces estoy poniendo atención un poco a cómo es que va. Primero el biscuit mix until dough forms. Do not overly do not overly mix. Okay. Entonces es súper importante, en mi opinión, pensar en esto y tener como respuestas que tengan algún tipo por lo menos de explicación y de sentido. Primeramente, yo creo que lo primero que todo es que hay que pensar antes de la creación del mundo, ¿verdad? Que Dios verdaderamente ya hizo una especie de seres que no experimentó la caída, por lo menos como nosotros la experimentamos, ¿verdad? O sea, sí experimentó, digamos, tal vez una serie de seres caídos, pero el diseño de esos seres era diferente y creo que es un diseño, digamos, donde todavía hay libre albedrío, pero el propósito, digamos, de esos seres, que son obviamente los ángeles, ¿verdad? Son seres que están hechos para adorar constantemente, ¿verdad? Entonces, ¿qué
creo que tienen un propósito distinto al nuestro y un estilo de vida diferente, pongámoslo así, ¿verdad? Los ángeles están constantemente en adoración en los cielos, ¿verdad? Están repitiendo, santo, 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 santo es el Señor. Y ese es su propósito. Y también hay ángeles, obviamente, que son, ¿verdad? Como el ángel Gabriel, ¿verdad? Y no sabemos mucho de los ángeles porque la Biblia no habla demasiado de ellos y no son realmente algo en lo que la Biblia nos está pidiendo que le pongamos demasiada atención. Pero sí sabemos que existe esta especie de seres, ¿verdad? Que tienen otro propósito diferente que nosotros y una forma y estilo de vida distinto. Entonces, creo que ellos también tienen libre albedrío porque evidentemente de ahí surge Satanás y Satanás decide que quiere ser como Dios. Entonces sí tienen la oportunidad de caer, pero tienen algo diferente que nosotros sí tenemos. Y por eso nosotros somos mayores que los ángeles, o por lo menos de alguna manera más... tenemos en ese sentido, mayores somos que los ángeles. Bueno, Hebreos lo dice, ¿no? Y Jesús, por supuesto, es mayor que los ángeles y los seres humanos y todos. Pero entonces, esto es algo que ellos no tienen. No pueden arrepentirse. No tienen salvación. Esa es la palabra. Los ángeles son una especie que una vez que cae, no tiene salvación. ¿Usted lo ha pensado alguna vez? No tiene ninguna manera de echarse para atrás. No hay una oportunidad. Si usted se hizo demonio, si usted se volvió, y usted era angelito, y se volvió aparte, digamos, de la legión satánica, chao, que le vaya bien y nos vimos por tele, ¿verdad? O sea, hasta ahí llegó, ¿verdad? Los seres humanos no. Los seres humanos tenemos la segunda oportunidad en Cristo Jesús, ¿verdad? Y tenemos la oportunidad de ver las bondades de un Dios misericordioso, ¿verdad? Que entregó a su propio Hijo por nosotros. Entonces, eso es primero, yo creo que algo importante que podemos considerar y que podemos tomar en cuenta. Nosotros somos como una segunda generación, por lo menos que sepamos, a no ser de que hayan aliens o otro tipo de seres creados que no conocemos, ¿verdad? Que podrían haber, no sé. O sea, Dios puede hacer lo que le dé la gana con su creación. Y es más, posiblemente va a crear nuevas especies en la eternidad. Estoy convencida de que van a haber todo tipo de criaturas interesantes en la eternidad. Pero todo, en medio de todo esto, creo que es importante considerar que nosotros sí somos este segundo tipo, ¿verdad? De especie. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y aquí está mi teoría, friend. Vea, esta teoría yo no sé si usted la ha escuchado, bueno, posiblemente nunca la ha escuchado porque yo nunca la he leído. Entonces, ahora no he leído a todos los teólogos del mundo, pero le digo esto, se lo advierto, porque para que le dé el peso que se merece, ¿verdad? Que es un peso un poco light, ¿verdad? O sea, yo no soy una gran teóloga, ¿verdad? Estos son nada más mis sospechas, ¿verdad? Y he pensado en escribir algún artículo en algún momento al respecto, porque de verdad creo que tiene sostén bíblico y todo, pero bueno, mientras hago eso, aquí se lo comparto, ¿verdad? Entonces, lo que yo creo es que yo creo que todo está en Génesis. Creo que Génesis, la historia de la creación, la historia de Adán y Eva, tiene tanto que aprender que yo creo que no nos daría la vida. O sea, hay tantas cosas tan interesantes. Una de esas cosas, creo yo, que es lo que dice Génesis sobre nuestras características, sobre quién somos, sobre cómo fuimos diseñados. Quiero que vengan conmigo rápidamente. Voy a enseñarles esto antes de seguir haciendo esto. Que vengan conmigo a Génesis 2. Ok. 2:18, si no me equivoco. Ok. Vamos a ver. Ajá. Vean qué interesante. Aquí, en estos momentos, todavía el Señor, o sea, todavía no ha habido la caída. La caída pasa en el capítulo 3. ¿Ok? Estamos antes de la caída y eso es importante.
¿ok? Antes de la caída, vean lo que dice. Luego Dios, el Señor, dijo, no es bueno que el Señor esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. Entonces Dios el Señor formó de la tierra toda ave del cielo y todo animal del campo, y se los llevó al hombre para ver qué nombre les pondrá. El hombre les puso nombre a todos los seres humanos y con ese nombre se les conoce. Así, el hombre fue poniéndoles nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo. Sin embargo, y aquí está la clave, Fren, aquí está la clave. Sin embargo, no se encontró entre ellos la ayuda adecuada para el hombre. Vean qué interesante. Entonces, dice el Señor, ¿verdad?, que el hombre cayera en un sueño profundo y mientras éste dormía, le sacó una costilla y la cerró a la herida. De la costilla que le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual exclamó, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer porque del hombre fue sacada. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su propia mujer, etc. Pero ven qué interesante. ¿Qué feeling tienes? Y esto no es solo el feeling, ya les voy a hablar más de esto, pero ¿qué feeling te da la reacción de Adán? ¿Qué te parece la reacción de Adán, de Adán? Es una reacción como de que diga, bueno, sí, ok, ya, muy bien, qué dicha, ¿verdad? O una reacción que te habla de lo que él pudo haber estado pensando cuando estaba viendo a todas esas especies, así como esta, ¿verdad? A todas esas especies con su pareja, ¿verdad? La gatita con el gatito, la osita con el osito. Correcto. Que antes no se sentía completo. Exactamente. Ese es el feeling que yo creo que sentimos, ¿verdad? Que nos damos cuenta. Él, antes de caer, y ojo, Fren, ojo porque esto es importante, antes de la caída, el hombre no estaba completamente satisfecho. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante. El ser humano no estaba completamente satisfecho, incluso antes de la caída. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué aprendemos de la naturaleza del ser humano? Ay, Bambú, estoy ocupada, yo no te puedo dar amor en estos momentos. Bueno, ¿qué aprendemos de eso? Bueno, que el hombre y la mujer, ¿verdad? Porque evidentemente la mujer es igual que el varón. Fuimos hechos de manera que cuando no tenemos algo, verdaderamente lo apreciamos. ¿Cómo sabemos que verdaderamente lo apreciamos? Bueno, la reacción de Adán es evidente. Cuando Adán respondió, vio lo que, ¿verdad?, a la mujer, ¿cuál fue su reacción? Simplemente, ve qué dicha, qué bueno. No, la reacción fue una canción. Eso es una canción de Adán hacia la mujer, ¿verdad? Y diciendo, wow, esta sí que sí, por fin, por fin. ¿Ustedes creen que él hubiera hecho esa canción si no hubiera sido porque no había tenido a la mujer antes? No, la canción surge precisamente porque antes él pudo ver a todo lo que las demás especies sí tenían, que era una pareja, ¿verdad? Pero él se dio cuenta que él no. Y al darse cuenta de eso y al recibir por fin a la mujer, entonces le surgen esas ganas de cantar, esta alegría, este gozo, ¿ok? ¿Me siguen hasta este punto? ¿Ok? Esto tiene sus sentidos. Pero y verá, ¿verdad? Tenga paciencia, ¿verdad? Ya va. Entonces, ¿qué pasa? Podemos concluir, ¿verdad? Creo yo, de nuevo, les recuerdo que es mi teoría, ¿verdad? Podemos concluir que las personas, los seres humanos, fuimos hechos antes de la caída
De manera que solo cuando no tenemos algo y finalmente lo tenemos, lo apreciamos. ¿Ok? Esa cualidad, esa característica, por supuesto que nosotros la tenemos, ¿verdad? ¿Quién no dice cómo me hubiera gustado haber disfrutado más de mi mamá cuando la tenía cerca, pero ahora que ya falleció ya no la tengo cerca, entonces ya, qué triste, ¿verdad? ¿Quién no dice, ay, mi juventud, si hubiera sabido, ¿verdad? Cuán preciada es la juventud, cómo la hubiera aprovechado más, ¿verdad? Es decir, nosotros hay que considerar, ¿verdad? Que no es una cuestión de, no es una cuestión de que no apreciamos hasta que lo perdemos o hasta que por fin lo tenemos, ¿verdad? No es una cuestión de la caída, es una cuestión de la manera en que Dios nos hizo, ¿verdad? En realidad todo Génesis es un texto escrito en poesía, por eso hay que tener cuidado en cómo lo leemos. Sí, pero yo estoy hablando de una canción, y es una canción, de hecho, la forma en que está escrito. Y bueno, te lo puedo decir también a partir de lo que mi esposo me enseñó, que es traductor de la Biblia, experto en hebreo. O sea, es evidente que ese texto que habla a Adán es más que simplemente parte de la parte poética del Génesis, y no todo es hecho en poesía. En parte sí, pero no todo. Entonces hay que tener cuidado también con esas cosas que creemos que a veces no son tan precisas, ¿verdad? Bueno, entonces el tema es que ¿qué estaba haciendo? Alguien me preguntó esto. Ajá. Entonces, bueno, el asunto es que eso es un primer punto para poder formarles toda esta teoría que les estoy diciendo, ¿ok? Esta cualidad o esta característica del ser humano. Por otra parte, hay otra cosa importante con respecto a la realidad de por qué Dios y cómo Dios se relaciona con nosotros. Dios se relaciona con nosotros, y eso lo vemos a través de toda la Biblia, de manera que nosotros podamos conocerlo íntimamente. Es más, los seres humanos somos fundamentalmente seres relacionales. No somos seres espirituales o psicológicos o emocionales o físicos. Somos seres, o sea, claro que sí, somos todas esas cosas, pero fundamentalmente el propósito de nuestra vida, lo más importante, lo que lleva a nuestra ¿cómo se diría eso? Nuestra esencia es que somos seres relacionales. Seres que están hechos para relacionarse con Dios, primeramente, y seres que están hechos para relacionarse entre ellos, ¿verdad? Entonces, quiero hacerles una pregunta importante, ¿verdad? Aquí viene otra pregunta para formar estos como building blocks para la teoría, es lo que les tengo que decir, ¿verdad? Ahorita se los voy a resumir también para que los tengan a mano. Si nosotros somos seres relacionales, hechos para relación, ¿cómo puede uno tener una relación con alguien profunda si no lo conoce? Si no lo conoce con detalle, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos muchos amigos, pero en realidad uno tiene un mejor o un no solo mejor amigo, ¿verdad? Si no se conocen profundamente. La gente más friend es las que hablan todo el tiempo y se conocen en diferentes aspectos de la vida, ¿verdad? Conocen cómo actuarían y cómo reaccionan y cómo son en diferentes circunstancias. Bueno, si somos seres relacionales, hechos para la intimidad con Dios, nosotros necesitamos conocer a Dios íntimamente. ¿Cómo podríamos conocer a Dios íntimamente si no conocemos todos sus atributos? ¿Ok? Y uno de los muchos atributos de Dios, bueno, tal vez me pueden poner aquí en los comentarios cuáles son los atributos de Dios. Comunicables e incomunicables. Atributos como no comunicables, como por ejemplo soberanía. Atributos también como por ejemplo omnisciencia, omnipotencia.
atributos como la impasibilidad, ¿verdad? Esos son atributos de Dios, ¿no? Entonces, están también los atributos, eso es omnipotencia, claro, atributos comunicables, por ejemplo. Dios es amor, ¿verdad? Y uno más es justo, exactamente. Dios es un Dios de justicia, ¿verdad? Eso es un atributo comunicable. ¿Por qué son comunicables e incomunicables? Clase rápida de teología sistemática. Bueno, porque los comunicables son atributos que nosotros podemos de alguna manera, de una manera menor, imitar, ¿verdad? Son atributos que nosotros, como seres creados por Él, podemos experimentar. Hay atributos que no son comunicables porque nosotros no podemos experimentarlos. No sabemos lo que es ser omnisciente o omnipresente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede con el atributo? Hay un atributo en particular de Dios que es fundamental. Frank, y si no han visto el documental American Gospel, ese documental American Gospel hay dos. Uno que se llama Christ. ¿Cómo se llama? In Christ Alone, ¿verdad? Solo en Cristo, ese es el número 1. Pero el segundo, Christ Crucified, que tiene subtítulos en español, lo puedes ver, Frank, yo lo he visto como 5 veces. Te lo digo. Es más, o sea, si me decís, sentémonos a verlo ya, es como de esas películas que usted no quiere dejar de ver. O sea, son las películas que uno ve una y otra vez. Ese documental es así para mí, ¿verdad? Es tan, pero tan bueno, me encanta. Entonces, vean qué lindo que se ven, lo voy a enseñar. Ahí están. Vamos a ver cómo salen. Ok, entonces, eso, espérese para ponerle el tiempo, porque si no, se me va a olvidar. Y vieras que ya me ha pasado, que se me olvida y las cosas se me secan. Y es una cuestión muy terrible. Vieras qué tristeza. Entonces ya. Ahora, entonces, ¿cómo podemos conocer a Dios profundamente? Creen, si no conocemos su ira. ¿Ok? Y si no entendemos la ira de Dios. Su justicia y su ira son atributos importantísimos. Y me encanta, como les digo, el documental de American Gospel, Christ Crucified, o Cristo Crucificado, porque ellos explican los atributos de Dios y cómo Dios es todo el atributo y no es partes del atributo, ¿verdad? Los atributos de Dios, según la teología sistemática basada en la Biblia, por supuesto, porque la teología sistemática es básicamente una organización sistemática de lo que dice la Biblia, de diferentes temas, ¿verdad? En este caso, los atributos de Dios son cosas que la Biblia demuestra, donde Dios es completamente y puro amor, completamente y pura justicia, completamente y pura ira, ¿ok? Entonces, eso es demasiado importante. Entonces devolvámonos a la pregunta. ¿Por qué la caída? ¿Por qué Dios creó una especie de seres, ¿verdad? Que iban a caer, a pecar, a darle la espalda y que luego iban a tener, bueno, y que además Él desde antes de la creación, como dice la palabra, escogió para salvar a través de su Hijo Jesucristo, ¿verdad? O sea, usted le cabe en la jupa, usted me entiende lo que es que Jesús estaba desde antes de la creación, dispuesto y voluntariamente ya se había entregado por nosotros para venir a morir, ¿verdad? En la cruz por vos y por mí, por amor. ¿Verdad? Todo este plan no agarró al Señor por sorpresa, ¿verdad? Si no, no sería un Dios soberano, si no, no estaría fuera del tiempo, ¿verdad? Si no, no podría haber planeado desde antes de la creación a los escogidos, como dice Efesios, ¿verdad? Entonces, evidentemente esto es algo que Dios sabía que Adán y Eva iban a darle la espalda, ¿verdad? Como les digo, algunas personas, y esto es algo que yo entiendo, algunas personas lo toman literal, otras personas no importa. A mí la verdad es que me parece que eso no es tan importante. Yo creo que la realidad de Adán y Eva sigue siendo una realidad filosófica, ¿verdad? Si no es que es física y si no es que no puedes creer que Adán y Eva son personas verdaderas, ¿verdad? Que existieron. Yo personalmente sí lo creo, pero no tenés que creerlo. Con solo entender la filosofía de haberle dado esa espalda a Dios, ahí es donde empezamos a pensar, ¿verdad? Como, ok, ¿cómo es que Dios sabía que esto iba a pasar? Ok, Frank, aquí está mi teoría, ok, que lo voy a explicar.
Yo creo que Dios quería una relación diferente con una especie diferente, no como con los ángeles, ¿verdad? Donde los ángeles no saben lo que es vivir sin Dios. Es más, no necesitan saberlo, porque ellos no son creados con la misma naturaleza que los seres humanos. Pero Dios creó una especie, que es los seres humanos, creada para que necesite saber lo que es estar sin Dios, para que luego pueda escoger, adorar y glorificar a Dios. ¿Ok? Entonces, nos creó de tal manera que perdiéramos y que no tuviéramos, ¿verdad?, lo que tanto realmente anhelamos, que ni sabemos que anhelamos, como Adán. Adán ni sabía lo que estaba anhelando, solo sabía que algo le faltaba, ¿verdad? Entonces, nos ha creado con esa característica de manera que pasemos una vida, ¿verdad?, terrenal, corta, pequeña, en realidad, un punto en la eternidad, ¿verdad?, para que cuando lleguemos a la eternidad, sus escogidos, apreciemos aún exponencialmente más la persona de Dios, de Jesucristo, del Espíritu Santo, ¿verdad? Y las cualidades de Dios como su justicia y su ira. ¿Ok? Entonces, ¿cómo puedo conocer yo al Dios Trinitario si no lo experimento? ¿Verdad? Los ángeles no tienen el Espíritu Santo en ellos, Fren. Nosotros sí. ¿Me entiendes? Los ángeles no tuvieron un Salvador que los amó tanto como para morir por ellos. Pero nosotros sí. Los ángeles no están viendo de la misma manera que nosotros, por lo menos, ¿verdad?, la justicia de Dios derramada primeramente en la cruz por nosotros, ¿verdad?, sino también expresada en todos aquellos que son vasos creados para la ira de Dios, como dice en Romanos 9, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos en una posición demasiado especial, en una posición demasiado diferente, porque estamos conociendo a Dios de una manera todavía más profunda, más íntima, más pesada, ¿verdad?, que lo que cualquier otro ser existente en la existencia, en la historia de la existencia, ¿verdad? Entonces, Dios primeramente creó a esta especie para que pasara por toda esta historia de salvación, donde tiene que vivir sin este Dios para luego apreciarlo más, ¿verdad? Y darse cuenta todavía más y escoger darle la gloria y amarlo, porque sabe lo que significa estar sin Él. ¿Me entiendes? Y además de eso, porque ahora lo conoce y lo conoce en dimensiones de las cuales ninguna otra especie pudiese haberlo conocido. Últimamente, la razón que todos sabemos, y que esa no había ni siquiera que explicarla, ¿verdad?, por la cual Dios creó a la humanidad y diseñó la humanidad de la manera en que lo hizo y dispuso la caída, es porque es para su gloria, ¿verdad? Porque es para su gloria. Él se glorifica en eso. Él se exalta en medio de toda esta historia, ¿verdad? Y ¿cómo podría Dios cómo el único ser que puede buscar exaltación y gloria y hacerlo con toda la razón es Dios? Es más, si Dios no buscara toda su gloria y toda su exaltación, Dios tendría un problema de personalidad muy grave. Porque realmente Dios se merece esa exaltación. O sea, si nosotros dijéramos, es que yo quiero ser exaltado, yo quiero que me glorifiquen, estamos completa y absolutamente desconectados de la realidad. Pero Dios está muy conectado con la realidad. Y la realidad es que Dios se merece absolutamente toda la gloria y toda la honra. Entonces, definitivamente, el que Él desee toda la gloria y toda la honra es lo correcto, es lo bueno, es lo que tiene que ser, ¿verdad? Y no solo eso, sino que nos creó a nosotros para que podamos gozarnos en darle la gloria. De hecho, nuestro diseño, ya les dije, ¿verdad?, es que somos seres relacionales.
Entonces, estamos hechos para que cuando le damos la gloria a Dios, tengamos cada vez más gozo, ¿verdad? Como dice John Piper, Dios es más glorificado en mí cuando yo me gozo cada vez más en Él, ¿verdad? God is most glorified in me when I am most satisfied in Him, cuando estoy más satisfecho en Él, ¿verdad? Entonces, que no es ego, es que el ego. Quiero tener una respuesta para quienes me preguntan eso. Sí, esa es la respuesta. O sea, es que el ego, esa es una palabra, ¿verdad? Bueno, el ego, ¿qué significa cuando decimos que alguien tiene demasiado ego? Es porque se cree más de lo que es. ¿Dios se cree más de lo que es? Esa es mi pregunta para ti. Por supuesto que no. Dios se cree exactamente lo que Él es. Dios es lo que Él cree que es. Y lo que Él cree que es, Él es. ¿Verdad? Entonces, no, el Señor no tendría un problema de personalidad. Sería una persona que no sabe quién es. ¿Qué clase de Dios sería ese? ¿Verdad? Entonces hay que tener ese cuidado. ¿Qué libro recomiendo sobre los atributos? Un libro de teología sistemática, Wayne Grudem, puede ser. Wayne Grudem tiene un muy buen libro de teología sistemática. Si alguien se sabe el nombre, ahí lo puede escribir. Si no, se lo voy a dejar aquí, le voy a dejar un link del libro. Y también Berkov, si te gusta alguien todavía más filosófico y que sea más, y que escriba más bonito todavía. Grudem es como para las masas, Grudem es como para que cualquier persona lo pueda entender. Berkov es un par de escalones más, digamos, como un poquito más de filosofía y más poético quizás en unos momentos, pero igual comprensible, no es que no sea comprensible. ¿Ok? Entonces, eso es mi teoría, friends. Yo creo que por eso es la caída. Dios se place en una especie distinta que sepa lo que es estar sin Él, y que lo aprecie más, aún así, ¿verdad? En la eternidad, por esto. Y bueno, ahí entra también un poco el tema del mal, ¿verdad? Entonces, yo creo que el mal es la ausencia de Dios. Yo creo que el mal es cuando Dios restringe su bondad, ¿verdad? Y restringe su poder y su amor, ¿verdad? Y no permite que, ¿verdad? Que permee la realidad en todas las diferentes facetas de esa realidad, ¿verdad? Entonces, la ausencia del Dios bueno y bondadoso produce, ¿verdad? Esa maldad, ¿verdad? Pero Dios no nos confundamos, friends. Dios no nos debe nada a nosotros. Dios no nos debe nada. Él, o sea, nosotros mismos igual somos seres, ¿verdad? Que tienen libre albedrío, que tuvo libre albedrío en el Edén y que tiene libre albedrío incluso ahora, pero es un libre albedrío que siempre busca lo malo, ¿verdad? Entonces, si no entienden esto y si nunca han pensado en esto profundamente, les voy a dejar aquí una serie que es la serie de Escogidos por Dios de R.C. Sproul. Ahora se lo voy a dejar también aquí para que, pero es que estas son las cosas que tengo que apuntar para que no se me olviden, ¿verdad? Teología sistemática y Escogidos por Dios de R.C. Sproul. Y ahí vas a ver un poco más de esto, ¿verdad? Pero friend, Dios, yo creo que a veces nosotros creemos que Dios nos debe la salvación. Dios no le debe la salvación a nadie. O sea, nosotros seguimos habiendo sido seres que escogieron la maldad, ¿verdad? Y que buscaron hacer lo malo. Y después puedes decir, bueno, pero es que si Dios tenía todo planeado, si Dios tenía, digamos, toda esta perspectiva, como Él es soberano y Él sabía que yo iba a pecar, entonces, ¿por qué me culpa Dios? ¿Verdad? ¿Por qué me culpa Dios? ¿Y por qué me hace culpable de algo que yo no está bajo mi control? Porque al final es bajo su soberanía y Él es el que me hizo pecar últimamente. Romanos 9, 19 dice, pero tú me dirás entonces, ¿por qué todavía nos echa la culpa a Dios? ¿Ah? ¿Quién puede oponerse a su voluntad? Respondo, ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá la olla de barro al que la modeló, ¿por qué me hiciste así?
¿No tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro unas vasijas para usos especiales y otras para fines ordinarios? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los que eran objeto de su castigo y estaban destinados a la destrucción? Ahí está la cosa, Fren. Vaya, léase, Romanos 9 enterito, si quiere. Nosotros de hecho estamos en nuestro grupo de Patreons, de las personas que nos apoyan, de $25 para arriba. Estamos haciendo justamente un estudio de Romanos 9 con Estefan. Y es cosa seria, Fren, es cosa seria porque la Biblia es difícil saltarse lo que la Biblia habla. Pero básicamente lo que está diciendo es, usted no puede decirle a Dios qué hacer o qué no hacer. Dios es Dios. Usted no tiene derecho a cuestionar nada. Usted es una vasija de barro hecha por Él. Y para mí yo creo que eso es algo que nos cuesta entender porque los seres humanos somos tan valiosos y tan importantes y nuestro raciocinio y nuestras preguntas y todo lo que tenemos son tan fundamentales y tan indispensables que no podemos creer cuando leemos cosas como estas. Pero bueno, eso es todo. Sí, María está en eso. Yo uso Nueva Biblia de las Américas, me gusta más la Nueva Biblia de las Américas, pero ahorita acabo de leer Nueva Versión Internacional. Relacionado a esto, ¿cómo aplica Génesis 1:31 que dice que todo lo hizo bueno en gran manera? No entiendo qué es la diferencia. Digamos, o sea, ¿qué tiene que ver eso con nada? Tal vez me puedes explicar, pero sí, todo Dios lo hizo bueno, hasta que entró la caída. No sé nada sobre su ira, en realidad no lo entiendo. ¿Cómo sé si estoy bajo su ira? Todos están bajo la ira de Dios, excepto los que han recibido el regalo de Jesús, quien recibió la ira de Dios por ellos, ¿verdad? Entonces precisamente por eso necesitábamos a Cristo, ¿verdad? Porque Cristo recibió en sí toda la ira de Dios. Ale, te recomiendo que vayas al podcast, que busques el podcast El Evangelio Explicado, y lo voy a poner aquí también en la descripción, para que puedas escuchar el Evangelio Explicado donde habla sobre esto. Esto es importante. Por cierto, friends, que un tip tecnológico. Yo sé que ahorita pareciera ser que los links que dejamos en los creadores de contenido, los links que estamos dejando en las descripciones de los lives, no son cliqueables por alguna razón. No sé qué está pasando, pero sí, no sé por qué. Pero lo que les puedo... Uy. Lo que les puedo decir es que yo lo que haría es que haría un despliegue, digamos, para enseñar, digamos, el detalle que hay en el live y le sacaría un screenshot. Ahora la mayoría de los teléfonos, por lo menos los iPhone, pero muchos teléfonos, usted en las fotos puede copiar el texto. Entonces copia el texto y lo copia o incluso en el ¿cómo se llama? En el iPhone usted nada más le mantiene el dedo puesto a la foto que tiene un link y te ofrece y te dice, ¿querés que vaya a ese link? Y te lleva el link. Entonces, esa es la forma ahora de usar los links, porque ahí parece como que los lives a alguna gente no los puede dar clic por alguna razón y no sé por qué. Entonces sí, lo siento. Ok, entonces sí, les voy a poner también en la descripción el documental para que lo puedan buscar. Recuerden que ese documental está en varias plataformas, pero tiene subtítulos en español. Se llama American Gospel, Christ Crucified. Buenísimo. Buenísimo es, friends. Ya tengo ganas de ir a verlo otra vez. Tendré tiempo. Ok. Bueno, friends, esa es mi teoría. Espero que les ayude. No sé si será verdad o no, pero yo creo que es verdad. Es la mejor manera que yo tengo para explicar por qué un Dios soberano dispuso la caída del ser humano. Y creo que es muy cool. Y si alguien la usa, diga que la escuchó de mí porque es mi idea. Así que derechos de autor. Debería yo de escribir un artículo o algo así, no sé, al respecto. Pero es que la verdad es que no tengo tiempo, friends. Tengo más tiempo de sentarme aquí a hablar con ustedes. Entonces,
Bueno, bueno, tengo 3 preguntas aquí. Sí, yo estoy tratando de ponerlos en YouTube también, los lives, entonces no se preocupen, también va para YouTube. De hecho, el de ayer va para YouTube ahorita en la mañana, ya ahorita lo voy a subir. Em, ¿Cómo entró el pecado en Satanás? No sabemos, la Biblia no dice. Sí, los ángeles pueden decidir entre el bien y el mal, claro, porque Satanás no escogió, escogió entre el bien y el mal, ¿verdad? ¿Por qué Satanás escogió el mal? No sé, pero yo creo que es porque tiene libre albedrío. Entonces ellos pueden escoger, ¿verdad? Pero en el caso, digamos, de ellos, salados, porque no tienen segunda oportunidad. Nosotros sí, gracias a Dios. Bien, les mando un abrazo, friends. Que estén súper bien. Nos vemos. Ah, sí, copyright. Copyright. Ok, cuidadito. Bueno, ok. Un abrazo, friends. Nos vemos otro día.